Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Históricamente en Colombia ha pesado muchísimo el fenómeno del caudillismo, que significa una doctrina de votar, de elegir por caudillo, no tanto por planes de gobierno, que serían los futuros planes de desarrollo. Y en este contexto quiero que hagamos un repaso de quiénes han sido los principales caudillos en la historia de Colombia, más allá de los tradicionales como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Rafael Núñez. En el siglo XX-XXI hemos tenido también una buena cantidad de caudillos, y acá en este curso de Pensar la Historia hemos estudiado casi todos. No podemos decir que todos porque es imposible. De pronto nos ha faltado estudiar más a alguien como Manuel Quintín Lame, pero hoy vamos a hablar de esos caudillos que han marcado esta última etapa de la historia de Colombia, empezando por los ya conocidos Jorge Eliezer Gaitán, López Pumarejo, que ya lo habíamos estudiado también, Laureano Gómez Castro, Gustavo Rojas Pinilla, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras, Misael Pastrana, Turbay Ayala. Y podemos decir que hubo una época en la historia de Colombia en donde se cayó un poco el caudillismo y pesó más el partidismo en sí. Si ustedes miran, en la época de Rafael Uribe Uribe había un caudillismo en donde alguien que no había sido presidente podía montar presidente. José Vicente Concha ganó la presidencia gracias a el caudillismo de Rafael Uribe Uribe, como ya lo habíamos estudiado acá. Y Laureano Gómez Castro, que allí quiero que empecemos a profundizar. Antes de ser caudillo y de ser presidente, él había puesto condiciones para ser influyente en la politiquería colombiana. Él ayudó a tumbar al presidente Marco Fidel Suárez, un presidente bastante cuestionado por la masacre de los Astres, conservador, que gobernaba con un metarrelato de yo soy pobre o de cuna pobre. Un metarrelato que no tenía mucho sentido porque, si bien es cierto, su padre lo abandonó, su madre la bandera, pues cuando él llega a la presidencia ya era un hombre rico. Entonces, ese cuentico de que él llegó a ser presidente y siendo pobre es mentira. Y Laureano Gómez Castro también intentó tumbar a López Pumarejo, dándole un intento de golpe blando en su primer gobierno, y en su segundo gobierno intentando darle un golpe de estado, y termina exiliado en países como Brasil, porque al verse descubierto de su intento golpista tuvo que escapar y quedarse un tiempo en el exilio. Pero el mayor beneficiario del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, que ya lo hemos estudiado acá, fue precisamente Laureano Gómez Castro, porque él quedó con el camino libre. En ese proceso electoral de 1950 no tenía rival,
porque él era el único candidato, era él y el voto en blanco. Ganó él y configuró un sistema de violencia y de persecución que se ha repetido en Colombia en las últimas décadas, formando grupos de exterminio, como los pájaros, los chulavitas, que eran legales, que tenían permiso para matar, era una policía política, no había estatuto de la oposición, como ahora. Y los antichusmeros, que el mero nombre ya demuestra que tienen unas tendencias fascistas. Y eso era Laureano Gómez Castro, era un fascista, admirador de Franco, admirador de Hitler, pero ya cuando el señor pierde la Segunda Guerra Mundial, el señor Hitler, pues a Laureano Gómez le toca disimular un poco su dictadura, tratar de borrar el legado de Gaitán, y a raíz de estos grupos de exterminio, los liberales opositores también se arman, y así nacen las guerrillas liberales del llano, lideradas por un señor llamado Guadalupe Salcedo. Entonces, Laureano Gómez Castro representa todo lo retardatario de la clase politiquera y oligárquica colombiana. Representa el fanatismo católico, lo que era el fanatismo nazi, representa también una ideología de extrema derecha, conservadora, luego pro-imperialista de Estados Unidos, anticomunista, antiliberal, antichusmera. Y a pesar de ser un dictador, no dura mucho tiempo en el poder, porque el tipo se enferma del corazón y después de enfermarse deja como encargado a su títere Roberto Urdaneta. Pero aún así el país sigue jodido porque hay un enfrentamiento entre liberales y conservadores, grupos extremistas de ambos lados, pero sobre todo oficiales del conservatismo. Y aquí entra esa película que ya hemos recomendado y que ustedes han visto, de Cóndores lo entierran todos los días, de cómo era esa violencia bipartidista en estos municipios del Valle del Cauca, de Antioquia. Y en esa medida es importante que tengamos una píldora, una cápsula también de memoria histórica, porque el fanatismo que vemos en el siglo XXI no es tan diferente al fanatismo que veíamos en esta década de los 50. Dicen que un gobierno es dictatorial por su duración. No necesariamente. Hay gobiernos que duran mucho y no son dictatoriales. Sería una falacia, por ejemplo, decir que Juan Manuel Santos fue más dictador que Laureano Gómez, porque Santos gobernó más, porque Laureano apenas gobernó 3 años, y eso que prácticamente 2 años en cuerpo ajeno. Fue más dictador Laureano. Santos fue un gobierno con muchos errores, con mucha corrupción, pero intentó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, los diálogos de La Habana. Es decir, que este gobierno es más dictatorial porque duró más, es una falacia. Una falacia de accidente y de falsa causalidad, porque no hay una regla que determine qué es una dictadura, ni tampoco hay una exacta relación causal entre el tiempo gobernado y la forma de gobernar. Es una relación más
colateral que causal. Fue tan malo el gobierno del conservador Laureano Gómez Castro que en Colombia se dio la última, entre comillas, dictadura por la forma de acceder al poder. Gustavo Rojas Pinilla, un ingeniero militar que había sido funcionario del pasado gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, al ver tanta violencia oficial, al ver un gobierno que quintuplicaba la violencia y que no estaba aprovechando la bonanza cafetera, decide dar un golpe de Estado y decir: señor Laureano Gómez Castro, no lo queremos más como presidente. Pero el que estaba gobernando en Bogotá era su títere Roberto Urdaneta, porque Laureano Gómez tenía problemas de cardio en ese momento, cuando se llegó ese junio de 1953. Rojas Pinilla le dijo a Roberto Urdaneta: no queremos más Laureano, si quiere se queda gobernando usted. Y Roberto Urdaneta era un títere fiel, así como lo sería en este momento Iván Duque a Álvaro Uribe. Le dijo: no, yo me voy y gobierne usted. Y así fue como empezó la llamada dicta blanda, que la hemos analizado en nuestro proyecto de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. ¿Y por qué nace ese concepto de dicta blanda? Porque fue dictadura al montarse por la fuerza, sin tener que matar a Urdaneta y a Laureano Gómez Castro. Pero fue blanda porque, comparada con la anterior, fue una forma de gobernar no democrática, también fue autoritaria, pero no fue tan dictatorial. Y al principio a Gustavo Rojas Pinilla le fue bien. Claro, después de esa dictadura cualquier cosa es cariño. Es como pasó en el siglo XXI. Después de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno de Santos no se vio tan malo. O sea, el gobierno de Santos fue pésimo, pero como el gobierno de Uribe fue el peor de la historia, entonces el de Santos no se vio tan malo, así haya sido muy malo. Y así pasa con el señor Gustavo Rojas Pinilla. El gobierno de Laureano Gómez Castro fue tan malo que la gente decía: volvió la democracia, los partidos tradicionales lo apoyaron, de cierta manera redujo la violencia, inició el primer proceso de paz en Colombia, precisamente con las guerrillas liberales del Llano de Guadalupe Salcedo. Pero Gustavo Rojas Pinilla cometió varios errores graves. El primero: en una plaza de toros de Bogotá, unas personas se burlaron de su hija María Eugenia y el tipo mandó matar esas 13 personas. Y allí el país se le salió de las manos, perdió el respaldo de los partidos tradicionales, conservador y liberal, perdió el respaldo de la Iglesia Católica, y por eso lo terminan obligando a renunciar. Además que el tipo había reprimido la protesta social también. Entonces los movimientos obreros y estudiantiles tampoco lo querían. Entonces ya nadie lo quería. Dijeron: este tipo nos libró de la dictadura de Laureano Gómez Castro y de Roberto Urdaneta, pero este tipo está montando una dictadura muy similar, hay que tumbarlo. Y lo tumbaron. Eso también fue un golpe de Estado, así formalmente no lo cuenten como un golpe de Estado, pero lo obligaron a renunciar, le quitaron los derechos políticos y luego lo terminaron judicializando, que por eso fue famoso Uribe en el 2020, porque fue privado de su libertad. Y en ese 2020, en plena pandemia, decíamos que desde Gustavo Rojas Pinilla no había un expresidente que fuera judicializado. Y luego
Gustavo Rojas Pinilla recupera sus derechos políticos y después de eso el tipo empieza a hacer una política más populista, sin ser de izquierda, pero funda un movimiento llamado la ANAPO, que ahorita lo vamos a profundizar, que es un movimiento que recoge personas de diferentes tendencias, y ese movimiento se vuelve la oposición al Frente Nacional, en donde los partidos tradicionales se reparten el poder. Sin ser un movimiento de izquierda, logra oponerse a la dictadura del Frente Nacional. Algo similar al Pacto Histórico. El Pacto Histórico no es un movimiento de izquierda, tiene gente de todos los sectores, de la centroderecha como el partido de la U, o sectores conservadores o liberales, de la izquierda como el Partido Comunista o el Polo Democrático Alternativo, que es una centroizquierda, o de centro como la Alianza Verde. Así, de manera similar, era la ANAPO, un movimiento que lograba reclutar todo colombiano que estaba descontento con esa dictadura bipartidista del Frente Nacional, una dictadura que empezó con una junta militar de 5 presidentes y que terminó con esta misma dictadura de Misael Pastrana. López Miquelsen también continúa esa dinámica del Frente Nacional, porque ven ustedes que López Miquelsen es liberal, pero ya después de López Miquelsen pues ya se rompe el Frente Nacional, porque ya llega un presidente liberal. Entonces Colombia tiene 2 presidentes liberales de manera consecutiva, pero en Colombia se desdibuja esa cuestión del liberalismo, porque ya es casi lo mismo ser liberal que ser conservador. Y con López Miquelsen se encuentra al último gran caudillo, porque viene como delfín de su padre López Pumarejo. O sea, López Miquelsen era un tipo totalmente caudillista, con mucho poder, vinculado con temas de narcotráfico, como Turbay Ayala. Con Turbay Ayala, que más adelante lo vamos a profundizar, se rompe un poco ese tema caudillista, porque si bien es cierto, se habla del turbayismo, el turbayismo se va desdibujando, y Turbay y el liberalismo no logran montar presidente para 1982. Vuelven los conservadores con Belisario Betancur, y Belisario no logra crear el betancurismo, ni Virgilio Barco logra montar el virgilismo o el barquismo. César Gaviria sí monta el gavirismo, pero un movimiento muy débil, que no tiene la capacidad de montar presidentes. El samperismo no existe, el pastranismo tampoco existe, solo existía por Misael, no por Andrés. Y por eso Álvaro Uribe Vélez nos devuelve a una era de caudillismo, nos devuelve a una era de fanatismo, de emociones. La gente publica que Antioquia es Paraca, o que Medellín es Paraca, o narco paramilitar. Pero eso es una mirada muy simplista, porque no hay que quedarse con eso. Hay que meterle más rigor a la interpretación de los hechos. No es tanto eso, es simplemente que aquí en Antioquia y en Medellín la gente es muy caudillista. La gente vota por odios y por amores. La gente no vota por razón, ni por pensamiento, ni por conocimiento, ni por planes de gobierno. Yo les puedo apostar
sin temor a equivocarme, que la mayoría de la gente que vota, vota sin leer los programas de gobierno. La gente vota porque este me cae bien, este me cae mal, porque este me parece inteligente, este me parece bobo. Juan Carlos Upegui es un filósofo, pero tiene cara de bobo, o la gente lo ve como un meme, como un bobo, como una especie de Iván Duque, pero del quinterismo. El tipo no es bobo, pero la gente no le dio el carácter suficiente. Entonces, prefirieron votar por un candidato tan malo como Fico que votar por un bobo. Y por eso les digo que la gente vota es por emociones. A la gente no le importa que a Fico lo esté respaldando la oficina de Envigado, el GEA, el narcoparamilitarismo de Uribe. A la gente no le importa eso porque la gente vota por pasión. Y la pasión es la base del fanatismo. Y el fanatismo no conoce memoria, no conoce historia, no conoce pensamiento crítico. Aquí en Antioquia la gente es muy pasional. O sea, en toda parte la gente es pasional. Pero aquí en Antioquia la gente vota es por odios y por amores. Y Daniel Quintero gobernó de una manera perfecta para devolverle la alcaldía al uribismo. Una alcaldía que hacía rato no tenían, porque la vez pasada cuando Fico ganó, Fico no era el de Uribe. Esta vez Fico ganó siendo el de Uribe, por primera vez. Daniel Quintero metió el SMAT a la Universidad de Antioquia. ¿Y saben qué? En los debates para la pasada alcaldía, él dijo que si había encapuchados tirando explosivos, él metería el SMAT. Pero como la gente no ve los debates, ni siquiera la gente universitaria, en su mayoría ve los debates, la gente creyó que Daniel Quintero los había traicionado. Pero el tipo en ese aspecto no los traicionó. Pero la gente cree que Daniel Quintero los traicionó y que gobernó muy mal porque tiene el periódico El Colombiano en contra y también cometió algunos errores y tuvo algunos funcionarios corruptos. Y por eso Daniel Quintero perdió el respaldo, me atrevo a decir que de gran parte de sus electores, que era la comunidad universitaria, que hace 4 años había creído en él. Y por eso su títere, el señor Juan Carlos Upegui, pagó las consecuencias. Y por eso les digo que la gente vota por caudillismo. Por eso hoy quise tocar este tema en la primera parte de la clase, porque nuestro trabajo aquí no es quedarnos en ese fanatismo o en esa pasión momentánea electorera. Nuestro trabajo es analizar crítica e históricamente los fenómenos. Y si ustedes repasan todas esas etapas de la historia de Colombia, la gente casi nunca ha votado por intelectualidad. Vale lo mismo para esta pseudodemocracia un voto informado, un voto intelectual, que un voto comprado o un voto ignorante. Vale lo mismo. Y por eso también podríamos plantearnos varias hipótesis, ya para ir cerrando esta primera parte. ¿Es necesario mantener un voto tan absurdo, en donde vale lo mismo un voto de alguien que ha leído 100 libros y que piensa críticamente la realidad, a alguien que le pagaron un tamal o 10.000 pesos o 50.000 pesos por un voto? ¿Qué podría pasar si el voto fuera electrónico y así de manera virtual no hubiese tanto fraude y tanta compra de votos? ¿Qué sería de los clanes politiqueros que siguen comprando votos? En Jumbo, Valle del Cauca, capturaron a 7 por estar comprando votos. En Barbosa, Antioquia, el candidato a la alcaldía, Camilo, denunció que estaban comprando votos con transferencias. Y la segunda cuestión, ¿qué tan viable es montar una democracia ilustrada más autoritaria? Voto obligatorio. El que no vote está cometiendo un delito y se va para la cárcel o paga una multa. Y así el 45% de los que no votan tendrían que votar.
que ayer dijeron que era un 40%, pero realmente el voto en blanco es como no votar. O sea, yo sé que para el sistema cuenta, pero el voto en blanco es lo mismo que no votar. Para efectos prácticos, para efectos legales no, pero para efectos prácticos sí. Entonces, quiero concluir esta parte diciendo que nuestra democracia genera muchas dudas, porque a veces puede ganar el voto inteligente, pero otras veces, como en mi opinión pasó ayer, ganó el voto desinformado, ganó el voto comprado, ganó el voto falso, ganó el voto emocional, ganó el voto fanático. Y eso se llama una fisura para este intento de democracia, porque Colombia tiene cosas de democracia, pero tiene un sistema que no favorece esa democracia. Un sistema en donde se confunde la pasión con el fanatismo y en donde los caudillos siguen haciendo de las suyas. Y por eso concluyo esta tesis diciendo que mientras que en Colombia perdure el caudillismo, vamos a estar más lejos de una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.